una mirada al Salmo 31:15, dice la Biblia: en tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Hoy nos vamos a ocupar de este tema: en sus manos están mis tiempos, Jehová reina, Jehová reina. Este pasaje nos presenta a un hombre perseguido y traicionado. Un coro de voces malvadas despotricaba contra él, con mentiras, devaluaban su persona hasta el desprecio. Y entonces el rey David miró a Dios y le confesó su esperanza: en tus manos están mis tiempos, en tus manos están mis tiempos. Del mismo modo, muchas veces nosotros podemos decir: mis tiempos de grande gozo y de profunda tristeza están en las manos de Dios. Los días agradables y los dolorosos, los días oscuros y los soleados, y las noches de estrellas refulgantes, todo nuestro tiempo están en las manos de Dios. Los tiempos de bienestar económico y los de bolsillos flacos, los tiempos de abundante salud y los de crisis corporal, todos mis tiempos están en las manos de Dios. Y podemos decir a veces que hay días que nosotros recibimos los dardos de fuego del maligno y parece que él nos atacara con flechas untadas con venenos del infierno. Pero también podemos decir que tenemos tiempos en los cuales Dios nos protege con el escudo de la fe. Muchas veces yo sentí como que el texto de Isaías 43:2 era una promesa hecha para mí. Dijo Dios: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y al sumergirme en las páginas de la Biblia, mi alma encuentra una gran paz al leer tantas veces y ver tantas menciones: Jehová reina, sí, Dios reina. Por ejemplo, dice el Salmo 93 y versículo 1, Jehová reina, se vistió de magnificencia, afirmó también el mundo y no se moverá. En el libro de los Salmos también, pero el 96 y verso 10 dice: decid entre las naciones, Jehová reina, Jehová reina. Salmo 97 versículo 1 dice la palabra: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Cuando leemos en el libro de Daniel, en el capítulo 6, allí nos vamos a encontrar con un decreto o con una ordenanza que fue escrita por Ciro, el rey de los persas. En aquel tiempo, Ciro era el rey de los medos. En aquel tiempo Daniel iba a ser arrojado a un foso con leones, pero Dios iba a intervenir de una manera maravillosa, protegiendo la vida de su siervo y librándolo de aquellos leones. Dice la Biblia, la palabra de Dios en Daniel, el capítulo 6 y versículo 26, dice la palabra del Señor: de parte de mí es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. En otras palabras, Darío estaba reconociendo: Jehová reina, Jehová reina. En este mundo que vivimos, nada es fortuito, nada es casual, nada es fruto del azar o de la mala suerte. Jehová reina, nada escapa a su control, porque Dios reina. El mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 10 y el versículo 30, que aún nuestros cabellos están todos contados. Dios reina, Dios tiene el control sobre todas las cosas. Dios no es un espectador distraído contemplando nuestras desgracias y nuestros pesares, sino que en sus manos están mis tiempos, como dijo David. En primer lugar, metiéndome en este tema, en sus manos están mis tiempos, Jehová reina,
quiero decir en primer lugar que Dios reina sobre el reino vegetal. En el libro de Números, en el capítulo 17, allí Dios convoca a los príncipes de las 12 tribus de Israel. Es que Dios tenía que elegir allí entre ellos quién iba a tener la responsabilidad de ejercer el sacerdocio, quiénes iba a ser la tribu que iba a ser mediadora entre el pueblo y Dios. Y entonces allí cada príncipe trajo una vara con su nombre y Dios puso su mano sobre la vara de Aarón, la vara que tenía escrita el nombre de Aarón, y esa vara seca reverdeció por una obra, por un milagro, por una manifestación del poder de Dios, o si usted prefiere, por una manifestación del reinado de Dios. Y entonces fueron allí los levitas los encargados de las cosas santas, de la administración de las cosas santas. Pasado algunos siglos, el libro de Hebreos recuerda eso en el capítulo 9, versículo 2 y 3. Habla allí acerca de un incensario de oro y dice una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Pasaron los siglos y la Biblia habla de aquella vara de Aarón que reverdeció, estaba bajo el cuidado de la mano de Dios. Jehová reina, Jehová reina. Y cuando pensamos en el libro de Jonás, ¿recuerdan ustedes aquel profeta caprichoso y rebelde que se resistía a hacer la voluntad de Dios? Y luego que Dios le utilizó para que llevara la prédica y los ninivitas se arrepintieran y creyeran en Dios, dice la Biblia en el libro de Jonás capítulo 4 versículos 5 y 6 que Dios le hizo allí una calabacera y allí se refugió Jonás y luego se enojó con Dios porque esa calabacera se secó. Esa calabacera era de donde se saca el aceite de ricino y tenía unas hojas grandes muy parecidas a las hojas de el banano, pero estas eran hojas que tenían como sierra y Dios allí mostrando que Él reina sobre el reino vegetal. Él hizo esa calabacera y en un día surgió y en un día pereció, Dios mostrando allí que Él reina sobre el reino vegetal. También cuando leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículos 18 y 19, el Señor Jesucristo habla que un día Él vino hacia una higuera. Dice la Biblia que Jesús no halló frutos en la higuera, solo hoja, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego que dijo esas palabras, la higuera se secó. Allí hay una demostración de Dios que Él reina sobre el reino vegetal. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13 y los versículos 6 a 9, el Señor Jesucristo hablaba de otra higuera que Él quería cortarla, pero vino un mayordomo y le dijo, Señor, déjala a mi cuidado, que yo abone la tierra y la cuide, y después de un año, si no da fruto, entonces córtala. Ese pasaje también nos muestra cómo Dios tiene un reinado sobre el reino vegetal. Pero llevándole al comienzo al libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 11 y 12, observe cómo dice la Biblia, la palabra de Dios. Génesis el capítulo 1 y los versículos 11 y 12, así dice la palabra de Dios. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Dios está sobre el reino vegetal. Jehová reina, y desde el mismo libro de Génesis vemos como Dios creó todo en el reino vegetal y Él reina. Jehová reina, Jehová reina. En segundo lugar, quiero decirle que Dios reina sobre el reino animal. Dios reina sobre el reino animal. Aquí en Génesis también en el capítulo 1 y en el versículo 25. Dice la Biblia aquí que hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y
todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Aquí este pasaje nos muestra cómo Dios creó los animales de la tierra según su género. Pensando en esto, volvemos con nuestra mente al libro de Jonás, y este predicador rebelde y caprichoso tuvo que ser arrojado al mar por aquellos marineros, y dice la Biblia en Jonás 1, verso 17, que Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jehová reina sobre el reino animal. Ahí preparó, dice la Biblia, preparó un gran pez. Y le llevo por un momento al libro de Job en el capítulo 41. El libro de Job en el capítulo 41, versículo 1 y 2, dice la Biblia: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Y ahora le llevo allí al versículo 14, dice: ¿quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan, la gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos se enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. Este pasaje nos muestra a nosotros como la primera definición. El que lee esto, el leviatán, dice: este es un dinosaurio o una especie de dinosaurio. En los leviatanes, de donde derivan los modernos cocodrilos, por ejemplo, en Australia, el año que pasó, había uno ya que de 7,5 metros, que pesaba 1,5 toneladas, 1.500 kilos. Era un animal que ya tiene varias décadas. Pero dice aquí este pasaje que Dios está sobre todo, aún aquellos grandes monstruos. Hay otro que la Biblia menciona como el Behemoth. Dice el libro de Génesis que Dios creó los grandes monstruos marinos. Estamos diciendo que Jehová reina sobre el reino animal. Y este leviatán de este pasaje, hay algunos que lo definen como una especie de dragón de agua. Y aquí dice la palabra de Dios que él está despidiendo fuego, y dice que este dragón marino salen centellas de fuego de su boca. Dice: con su aliento enciende carbones, y de su boca sale llama. Fuera lo que fue este leviatán, Dios está sobre el reino animal. Dios está sobre el reino animal. Dice la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 21. Dice la palabra de Dios allí, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12 y el versículo 21. Dice que un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Aquí Dios envió su ángel, y gusanos vinieron sobre el cuerpo de Herodes, y tuvo allí una muerte pública. La gente pudo ver eso. Dios está sobre el reino animal. Estos pequeños como gusanos, grandes como dinosaurios, Jehová reina. De eso no tenemos ninguna duda. Pensando nosotros también en el poder de Dios sobre el reino animal, pensamos en el libro de Daniel, en el capítulo 6, cuando él fue arrojado allí en aquel foso con leones, y dice la palabra de Dios allí que vino el ángel de Jehová y cerró la boca de los leones. Toda esa historia la podemos leer en Daniel, el capítulo 6, del verso 16 al 23. Daniel pudo dar testimonio de cómo Dios reina sobre el reino animal, y vino su ángel y cerró la boca de los leones.
pensando en el apóstol Pablo y en los días del Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo en la segunda carta que él le escribió a Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 16 al 18, el apóstol Pablo le dice estas palabras a Timoteo. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea contado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fue librado de la boca del león. Ahí está, dice Pablo, asegura, el Señor estuvo a mi lado. Todos me dejaron, me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y Él se encargó de cerrar la boca del león. Oh, Dios tiene poder sobre el reino animal. Por eso podemos decir con certeza y podemos decir con énfasis, Jehová reina sobre el reino vegetal. Jehová reina sobre el reino animal. Pero también quiero decir ahora en tercer lugar que Jehová reina sobre la naturaleza. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Mateo 8, verso 23, dice que Jesús entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho carne. Y aquí en este pasaje le vemos como Él tiene poder sobre la naturaleza. Él le da orden a los vientos y se produjo una gran calma, una gran bonanza, dice la Biblia. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 30 y en el versículo 4, nos encontramos con esta expresión. Proverbios 30, verso 4, dice la pregunta aquí, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Y quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? ¿Lo sabes? Aquí este pasaje está mostrándonos a nosotros el poder de Dios sobre la naturaleza. Este pasaje nos habla de que Dios encerró los vientos en su puño. Dice que Dios ató las aguas en un paño y Él afirmó todos los términos de la tierra. Les quiero llevar por un momento ahora al libro de Génesis en el capítulo 7. El libro de Génesis en el capítulo 7 y quiero que ponga su atención allí en el versículo 10 a 12. Eran los días del diluvio y mire lo que iba a suceder aquí. Dice la Biblia, capítulo 7 de Génesis, los versículos 10 a 12. Dice la palabra, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Jehová reina sobre la naturaleza. Dice aquí la palabra de Dios que hemos leído en el séptimo día las aguas del diluvio vinieron. ¿De dónde vinieron? Dice que fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dios mostrando un control, un reinado y Dios mostrando su poder, reinando sobre la naturaleza. Él reina sobre el reino vegetal, Él reina sobre el reino animal. Dios reina sobre la naturaleza. Cuando usted lee en el libro de Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 14 y en los versículos 15 y 16, 21 y 22,
allí Dios le da la orden a su pueblo que avance, y las aguas del Mar Rojo se abrieron y se detuvieron, y el pueblo pasó en seco. Y esta misma experiencia el pueblo de Israel la pudo tener frente al río Jordán. Pero esa historia está en el libro de Josué, en el capítulo 3, versos 14 a 17, cuando los sacerdotes pusieron el pie allí en las aguas del Jordán. Esas aguas se abrieron y quedaron retenidas, y el pueblo pasó en seco. Porque Jehová reina sobre la naturaleza. Pero también quiero decir hoy que Jehová reina sobre todas las naciones. Jehová reina sobre todas las naciones. El libro de Job, en el capítulo 12, verso 23, dice que Él multiplica las naciones y Él las destruye. Él esparce las naciones y las vuelve a reunir. Esa expresión está ahí como una muestra clara del reinado de Dios sobre las naciones. El libro de Mateo, el capítulo 25, versículos 31 y 32, se nos habla de aquel juicio sobre las naciones. Se nos habla cuando el Señor, como si fuera el pastor, va a separar las ovejas de los cabritos. Y allí será el juicio de las naciones. Es lo mismo que habla en Apocalipsis capítulo 19, versos 14 y 15, en la batalla de Armagedón. Dice que el Señor vendrá allí, juzgará con vara de hierro las naciones. Es que el Señor está sobre todas las naciones. Él reina sobre el reino vegetal. Él reina sobre el reino animal. Él reina sobre la naturaleza y Él reina sobre las naciones. Como bien lo dice el libro de los Proverbios en el capítulo 21 y en el versículo 1. Observe allí conmigo por un momento, Proverbios 21 y versículo 1, dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. El corazón del rey, de aquellos que están en el poder político, aquellos seres que se creen poderosos, aún su corazón está en las manos de Jehová, porque Jehová reina sobre las naciones y Jehová reina sobre todos aquellos que están en un lugar de poder. Un día Nabucodonosor estuvo allí frente a Babilonia contemplándola y dijo aquellas palabras: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. ¿Recuerda usted? Allí en Daniel capítulo 4 versículo 28 dijo el rey allí: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Pero dice la Biblia que Dios, mostrando que Él reina sobre las naciones y reina sobre los hombres que están en el poder, que se sienten poderosos, dice allí la Biblia en Daniel capítulo 4 y en el versículo 30 dice que habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pero aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Dios estaba haciendo una demostración de su poder en aquel tiempo en que el reino mundial era dirigido por mano de los babilonios y especialmente por Nabucodonosor, su rey. Se sentían que tenían todo el control de la humanidad, pero Dios le dijo: vamos a demostrarte quién es el que tiene el poder, y vas a tener que reconocer que es el Altísimo el que tiene el dominio sobre el reino de los hombres. Jehová reina sobre las naciones, Jehová reina sobre los hombres que están en el poder, un poder temporal, un poder pasajero. Y allí Nabucodonosor terminó humillado por 7 años, comiendo con los animales. Allí estaba con los bueyes, y dice la Biblia que él comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Pero al fin del tiempo, dice la Biblia, Daniel 4, verso 34, dice que Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo
Y él dijo, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Mire aquel reino, aquel rey vanidoso, orgulloso que decía, esta es mi Babilonia, esta es la que yo edifiqué para mi gloria, con mi poder. No era nada delante de Dios, y él tuvo que reconocer a Dios como el Altísimo, y él tuvo que reconocer aquí en estas palabras que dice que él tuvo que glorificar a Dios y reconocer que el dominio de Dios es sempiterno, es decir, que es eterno, es para siempre. Y dijo Nabucodonosor, y su reino es por todas las edades. Y es eso lo que estamos diciendo en este mensaje al decir, en tus manos están mis tiempos, Jehová reina, Jehová reina. Ahí está Nabucodonosor reconociendo el reinado de Dios que es para siempre. Escuche un poquito más lo que dijo Nabucodonosor, Daniel 4, verso 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Jehová reina sobre las naciones, él reina sobre el reino vegetal, Jehová reina sobre el reino animal, Jehová reina sobre la naturaleza, Jehová reina sobre las naciones. Y ahora, en estos días que estamos viviendo, en este mes de marzo de el año 2020, vivimos días de preocupación, vivimos días de expectativa, vivimos días de aislamiento, de cuarentena por causa del coronavirus. Y los gobiernos hoy le están exigiendo a la gente que se queden en sus casas. Y hay algunos que están sufriendo todo este tiempo como si fueran víctimas de un gran campo de concentración. Pero cuando nosotros pensamos en todo esto, virus y estas cosas que ha tomado por sorpresa al planeta entero, recordamos algunas enseñanzas de la Biblia, porque también allí había algunas plagas, también allí habían algunos virus preocupantes como el de la lepra. Y era algo tremendo. De algo de esto nos habla el libro de Levítico en el capítulo 13 y en el capítulo 14, cómo se trataba y cómo a la persona que era víctima de la lepra tenía que vivir aislado, separado de la sociedad, y tenía que hacerlo por bastante tiempo. Dice aquí la Biblia, la palabra de Dios, le lleva un momento al libro de Levítico, el capítulo 13, y dice la palabra de Dios en el verso 43 que entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca, rojiza, en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra, de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Y todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento, será su morada. Ahora, mire qué cosa tan triste. Aquella persona que tenía ese virus, esa llaga, esa plaga, que era la lepra, tenía que escuchar ese duro diagnóstico. El sacerdote, después de estudiarlo, de observarlo detenidamente, si determinaba que lo que él tenía era lepra, le daba ese diagnóstico que era como un golpe de martillo sobre su cabeza. Y el leproso era condenado a vivir y a morir en absoluta soledad. Nos está sonando familiar en estos días, ¿no? Cuando vemos las noticias, principalmente en Italia, que la gente muere y han llevado ahí los féretros a los hornos para ser incinerados, y aquellos que están muriendo no tienen tiempo ni de despedirse de sus familiares, ni sus familiares pueden hacer lo que llamamos un velorio, una ceremonia
No, no, directo van allí al horno. Esa gente vive en absoluta soledad, mueren en soledad. Así era el tema de los leprosos en el Antiguo Testamento. Una cosa tremenda. Alguien que vivía lejos de los afectos y sintiendo el desprecio de la gente por tener ese virus, esa plaga, esa llaga que se llamaba lepra. Y entonces tenía que vivir fuera del campamento, tenía que estar en un lugar de aislamiento hasta que él pudiera curarse. No había un remedio para esa enfermedad, pero Dios podía hacer grandes milagros y en el Nuevo Testamento vemos al Señor Jesucristo sanando leprosos. Pero quiero traerles aquí en estos días, repitiéndole que al decir de David, en mis manos están tus tiempos, Señor. En tus manos están mis tiempos, Señor. Y Jehová reina. No tengo ninguna duda de eso, que Jehová reina. Quiero decir que Jehová está por sobre todas las cosas. Dios está sobre todas las cosas. Esto es lo que llamamos a esa doctrina, la soberanía de Dios, que Dios está sobre todas las cosas. Dice la Biblia en Isaías, el capítulo 26, un texto que ha comenzado a popularizarse en nuestros días. Dice la palabra de Dios, Isaías 26, verso 20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Por causa de la maldad, Dios intervino en la historia humana. Una vez intervino a través del diluvio de aguas, otra vez intervino a través de fuego y azufre sobre aquellas ciudades pecaminosas de Sodoma y Gomorra. Y aquí vemos a Dios interviniendo por causa de la maldad. Y Él le está diciendo a su pueblo que entre en sus aposentos, una cuarentena, que se encierren hasta que pudiera pasar la ira de Dios, el tiempo de la indignación de Dios al ver tanto pecado. No hay duda alguna que Dios está indignado con nuestra generación, porque nuestra generación ha llegado a los puntos más altos del pecado, los puntos más altos de la maldad, de la violencia, de las clases de crímenes tremendos de los cuales estamos siendo testigos, de aquellos movimientos que están atacando la familia, institución que Dios creó, cómo son atacadas las iglesias, cómo son perseguidos y muertos nuestros hermanos en la fe por todo el planeta. Cómo la gente hoy está a favor del aborto y no está a favor de la vida, y cómo se practican cultos satánicos abiertamente en diferentes latitudes. No hay duda alguna que Dios está indignado cuando ve cómo los bosques, los pulmones del mundo se van consumiendo ante la avaricia y ante los negocios de los poderosos de la tierra. Dios está indignado y ahora le dice a su pueblo, entra a tus aposentos, escóndete hasta que pase la ira, mi indignación. Pero usted y yo conocemos ahora que Jehová reina, Él está sobre todas las cosas. Y me encanta aquí también en Isaías, pero ahora en el capítulo 41 y el versículo 10, me gusta este pasaje. Dice la Biblia, no temas, dice Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es como que podemos tomar este texto y aplicarlo a nuestra vida, escuchar el consejo de Dios, la voz de Dios, como si nos estuviera hablando a cada corazón de nosotros, diciendo, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahí viene como añadida aquellas expresiones de Josué capítulo 1, verso 7 y verso 9, que en síntesis Dios dice que no tema ni desmaye, porque yo soy Jehová, tu Dios. Y no hay que tener temor, la amenaza es grande. El pánico está circulando por el planeta entero, pero los hijos de Dios tenemos que tener esa confianza en el Señor, en su cuidado y en su protección, porque Jehová reina y en sus manos están mis tiempos. Recuerde, le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y luego le vuelve a decir en el versículo 9, mira que te mando, que te esfuerces.
y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová reina, Jehová reina. En sus manos están mis tiempos. Él reina sobre el reino vegetal. Él reina sobre el reino animal. Él reina sobre la naturaleza. Jehová reina sobre las naciones de la tierra. ¿Y por qué la gente hoy endurece tanto su corazón? ¿Por qué la gente no deja que Dios reine sobre sus vidas? Cristo quiere entrar a su corazón. Cristo quiere ser su Salvador. Y desde el mismo Evangelio el Señor le está llamando. Por ejemplo, dice aquí el Evangelio de Marcos, el capítulo 1 y versículo 15. Estas son palabras del Señor Jesús. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí está otra vez este pasaje. Dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pueden avanzar las plagas, pueden desatarse juicios sobre la tierra, pueden andar circulando toda clase de virus que siembran temor, terror, pánico. Pero Dios aquí nos está llamando. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Y Él dice, creed en el Evangelio. En medio de esta gran crisis humana, en medio de este gran caos, hay una gran oportunidad para aquellos que no conocen a Cristo, de creer en el Evangelio, de arrepentirse de sus pecados y encontrar en Cristo Jesús el refugio perfecto, encontrar en Cristo Jesús el Salvador y encontrar en Cristo Jesús un refugio por toda la eternidad, porque la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tiene vida eterna. Oh Dios, mi oración es como la de David, en tus manos están mis tiempos y puedo decir a viva voz, Jehová reina, Dios reina por toda la eternidad.